Gracias a Dios. Gozosos por el nuevo día que el Señor nos regala de vida, de salud la vida siempre es una nueva oportunidad para honrar al Señor y servirle, porque para eso nos da la vida, para honrarle y servirle, sobre todo nosotros que ya le conocemos. Muy bien, abran sus Biblias por favor en el libro de Hebreos. Es un libro en el que últimamente hemos estado basando varias de nuestras enseñanzas. Precioso libro el de Hebreos. En el capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y ahora, fíjense bien, en este capítulo hay algo muy interesante, porque diríamos que esta es la sección en la que el escritor, que repito, es un escritor desconocido, a ciencia cierta no se sabe quién lo escribió. Hay muchas conjeturas y mucha gente yo conozco que apoya la idea de que el escritor fue Pablo, pero no hay ninguna evidencia contundente a favor de esto. Algunos piensan que pudo haber sido inclusive Apolos el escritor de esta carta. No lo sabemos a ciencia cierta. Pero algo interesante de este escritor en el capítulo 13 es que aquí en la parte de los consejos varios que da el capítulo 13 es la sección, diríamos, en donde el escritor se encarga de dar instrucciones varias instrucciones para nosotros, ¿no? Instrucciones prácticas. Es la parte práctica de la carta, diríamos. Y dentro de este capítulo 13 hay tres versículos que nombran la relación que debe existir entre los pastores y la congregación. El versículo 7, el 17 y el 24. Lo interesante de esto es que son versículos separados, ¿no? Porque normalmente cuando se va a dar una instrucción, pues se mencionan en los 3 versículos seguidos, podría haber sido mencionado en 3 versículos seguidos. Es como si el escritor estuviera hablando de varios temas y dijera, pero los pastores. Y después siguió hablando de otros temas, sí, pero los pastores. Y luego otros temas, y yo, sí. Pareciera un pensamiento recurrente en el escritor, que en medio de todos los consejos prácticos que va a dar, tome estos 3 versículos por separado para hablar de esta relación que existe entre los pastores y la congregación. Los pastores. Algo curioso que yo noto, me puse a estudiar, como ustedes saben que me gusta estudiar aquí las palabras originales griegas y todo. Yo asumí que aquí la palabra pastor era la palabra poimen, que es la palabra más común para ese término, para pastor, para traducirse como pastor. La palabra poimen, que se refiere a la labor de apacentar. Y la mayoría de las veces que ustedes ven en la Biblia la palabra pastor, es la palabra griega poimen. Yo asumí que era poimen. Y cuando me puse a estudiar dije, caray, no encuentro la palabra poimen aquí en el versículo 7 de la versión griega, ¿no? No encuentro poimen. A ver, en el 7 no encontré. Y encontré que es esta otra palabra, la palabra egeomai. Las 3 veces en los 3 versículos, en el 7, 17 y 24, se utiliza la palabra egeomai, que significa, vean lo que significa, denota una gran estima al que es digno, alguien que es digno, alguien que gobierna, alguien que dirige. Qué interesante palabra, la que se utiliza aquí, y que este escritor o que estos traductores de la Biblia, aquí en la Reina Valera, lo tradujeron como pastor, cuando más específicamente se está refiriendo a uno que dirige, a uno que gobierna, a uno que es digno por la labor que realiza. Es lo que significa esta palabra, repito, egeomai. Alguien que es digno, que dirige y que gobierna. Esta es la palabra que se utiliza aquí para pastor. Está
conjugada en tiempo participio presente, lo cual se tendría que entender aquí al leerlo como uno gobernando, uno dirigiendo, uno siendo digno. Por ejemplo, en el versículo 7, ¿no? Acordaos de vuestros pastores, sería acuérdense de aquellos que los están gobernando, de aquellos que los están dirigiendo, de aquellos que son dignos, que tienen cierta dignidad. Eso es así es como se tendría que entender literalmente esta palabra, y que aquí se traduce como pastores, porque los pastores son los que dirigen, los que gobiernan. Ese es el título que se les dio, ¿verdad? Pero en el original griego está utilizándose esta otra palabra. Aquí esta palabra geomai, alude no solamente al líder principal de la iglesia, ¿sí?, sino a todos los que presiden, a todos los que enseñan, a todos los que tienen grupos de discipulado o que enseñan, por ejemplo, maestros de escuela dominical, las muchachas que se fueron ahorita a dar clase a sus hijos, o todos los que discipulan personas, o a los líderes de grupos familiares, porque están presidiendo personas, están gobernando en cierta manera. Así es que esta palabra alude a todos ellos, a todos los que dentro de la iglesia ejercen esta labor de dirigir, de gobernar, y que por lo tanto son dignos, son gente que debería de tenerse, como la Biblia lo dice, en alta estima. ¿Ok? Eso es en relación a nosotros. Hace rato en la mañana, cuando teníamos nuestra clase con los líderes de grupos familiares, aplicamos estos versículos a nosotros. Nosotros como líderes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra parte dentro de esta relación pastores-congregación? Líderes, congregación. Pero hoy vamos a predicar acerca de la parte que a ustedes les corresponde, ¿verdad?, para con nosotros. Y dicen, no, ya me voy. No, quédese y escuche, porque son cosas que tenemos que saber dentro de esta relación interpersonal, cómo debemos de comportarnos. Entonces repetimos, ¿cuál debe ser mi comportamiento, mi parte dentro de esta relación? Líderes, pastores, aquellos que son dignos, que nos presiden, que nos gobiernan, ¿qué debemos hacer para con ellos, ¿no? Ellos deben saber qué hacer para con ustedes. Nosotros hoy en mañana lo estudiamos y tenemos bien claro cuál es nuestra labor delante de Dios para con ustedes. Pero ustedes también deben saber cuál es su parte, su labor, su compromiso para con nosotros. ¿Ok? Vamos a verlo. Lo primero lo tenemos, por supuesto, en el versículo 7, que dice, ¿qué hay que hacer? Acordaos. ¿Qué tenían que hacer? Lo primero es, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra. Repetimos, no tiene que ser un pastor, porque aquí la palabra pastor es la palabra que dijimos, egeomai, que significa aquella persona que es digna, que te dirigió en la palabra, que te enseñó la palabra en algún momento. Acuérdate de esas personas que te han enseñado la palabra en todos los momentos de tu vida, ¿no? Porque aquí está hablando de que le eches un vistazo, te pide que eches un vistazo al pasado y recuerdes a todas aquellas personas que te han hablado la palabra. ¿Ok? Ahora, específicamente te pide que hagas dos cosas. Al acordarte de ellos, que hagas dos cosas. La primera, considera, ¿no dice ahí? Ok, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Considerad, o sea, considera, ¿qué significa considera? Medita, date un tiempo para pensar, para reflexionar, para saber, para evaluar, para sacar conclusiones. Eso es considera, ¿no? Considera cuál haya sido el resultado de su conducta, de la conducta de esa persona. Ahora, aquí no te está diciendo que analices su conducta. No te está diciendo que analices si su conducta fue buena o mala en sí. Lo que está diciéndote es el resultado de su conducta en tu vida. Es lo que está pidiendo que analices. Considera cuál fue el resultado de la conducta de esa persona sobre ti. ¿Hay algún resultado? ¿Hay alguna situación positiva que logró esa persona en tu vida? ¿La influencia de esa persona logró en ti alguna cosa positiva? Porque eso ya depende de ti, ¿no?
Porque nosotros tenemos a nuestro alrededor siempre personas que retan nuestra conducta, personas que nos inspiran. Dios permite siempre que dentro de la iglesia hayan personas que nos inspiran en la fe. Pero la pregunta para nosotros es, bueno, ok, son personas inspiradoras, son personas retadoras para tu vida. Y luego, ¿han hecho algo en ti? ¿Cuál ha sido el resultado de la conducta de esas personas en tu vida? ¿Ha habido algún cambio? Porque por más que esas personas puedan ser ejemplares y de bendición para ti, si no han logrado nada, si no te han hecho cambiar en nada, tendrías que considerarlo, ¿no? Tienes que considerarlo. Considera cuál ha sido el resultado de la conducta de esas personas sobre ti. Su obediencia, su servicio, su carácter, su devoción, su familia, su compromiso por el Señor. Algo hay ahí, ¿no? ¿Qué resultado positivo trajo eso para ti? Meditemos si exponernos a ese tipo de personas ha traído cambios a nosotros. Cambia nuestra forma de vivir. Siempre es importante rodearse, sí, de personas ejemplares dentro de nuestra vida. Siempre es importante. Pero más importante es si esas personas han logrado que nosotros cambiemos algo, ¿no? Por la influencia que ejercieron en nosotros, por exponernos a su influencia. Y luego vean lo que sigue diciendo el versículo. E imitad su fe. Imitad su fe. Y vean la relación que existe entre fe y conducta. Porque ahí está diciendo, primero nos está hablando de que consideremos su conducta, y luego pudo haber dicho, y entonces imiten su conducta. Pero dice, imiten su fe. ¿Por qué? Porque están relacionados, íntimamente relacionadas. ¿Cómo se demuestra la fe? A través de tu conducta. Así es que esas personas demostraron su fe en Dios a través de su conducta en todos los ámbitos de su vida. No solamente en el ámbito eclesial, son personas que en el ámbito familiar, tú ves a sus hijos, ves la relación con su familia y dices, esas personas tienen algo digno de imitar. Ves su manera de prosperar en lo laboral, ves su manera en la que conduce su vehículo, ves la manera en la que se viste, ves la manera en la que habla, ves la manera en la que se comporta con los demás, se relaciona con los demás. Y dices, esta persona tiene una conducta, o sea, tiene fe. Imitar la fe significa imitar la conducta. Así es que lo que nos está diciendo aquí este escritor sagrado es, hay personas dignas de ser imitadas. Hay personas ejemplares en su fe. Bueno, que logren hacer algo en tu vida, porque para eso están ahí, para que tú a la hora de que los mires seas retado en tu fe, en tu conducta y mejores tu manera de vivir. Si has pasado o se han pasado muchas personas por tu vida, si nosotros pensáramos cuántas personas ejemplares han pasado por mi vida, ¿verdad? Pasando inclusive por personas no cristianas, vamos a decir, gente que ni siquiera conoce a Cristo, pero que fueron personas de buen ejemplo en su comportamiento. ¿Hay personas buenas allá afuera? Sí, muy morales. No se van a ir al cielo, porque sin Cristo no se van al cielo, pero son gente moral, que tiene algo que enseñar. Pero en la fe, piensa en cuántas personas de la iglesia que tú conoces, que no tienen que ser necesariamente predicadores, ¿no? Pero sí hay pastores, predicadores, líderes, gente que por su fe es digna de ser imitada. Ahora piensa, ¿y he imitado algo de su fe? Porque el colmo sería tener esa gente tan cerca y que no lograra hacer mella en tu vida, ¿no? Que no lograra hacer nada. Nos exponemos siempre a cosas así, ¿no? Yo recuerdo una ocasión en la que estábamos en una reunión de pastores allá, creo que fue en Coacalco, fue una confraternidad, fue una confraternidad. Y nos pusieron a los pastores enfrente y había varias personas como en una clase y nos estaban haciendo preguntas, ¿no? Y entonces nos estaban preguntando acerca de cuál sería la cosa más importante en el ministerio, algo así, ¿no? Y todos comenzamos a mencionar la enseñanza de la palabra.
Entonces uno comenzó a hablar de la enseñanza y otro le metió más al asunto y otro le añadió más, todo tocante a la importancia de la enseñanza en la iglesia, ¿no? De tener una enseñanza buena, la escuela dominical, etcétera, etcétera. Y recuerdo que cuando le tocó al hermano Lorenzo participar, él dijo, pues yo prefiero que la gente conozca poquito y eso poquito lo lleve a la práctica, a que conozca mucho y no haga nada con ello. Y eso que dijo me tocó. Uno aquí ensalzándose de mucha enseñanza, cuando lo más importante es que lo poquito que sepas, lo practicas. Relaciones con ese tipo de personas, ¿no? Mi relación con el hermano Lorenzo ha sido muy desafiante. Pero si el hermano Lorenzo no ha dejado en mí nada, eso me va a ser reclamado, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tantas personas han pasado cerca de ti para hacer tu influencia y no hayas asimilado nada de eso? Es lo que el escritor de Hebreos nos está llamando la atención. Nos está diciendo, es un hecho que has tenido buenos modelos de fe en tu vida. Eso es un hecho. Así como han habido malos, han habido buenos modelos de fe en tu vida. Ahora, la invitación es a considerar qué has hecho con esos ejemplos. ¿Qué has hecho? ¿Han afectado positivamente tu vida? ¿Qué aspectos has logrado imitar de ellos? ¿O qué aspectos has desaprovechado totalmente de esa influencia cercana con ellos? Aquí en la iglesia tenemos gente digna de ser imitada. ¿Han hecho algo en tu vida? ¿Has logrado tú? Y esa es responsabilidad tuya, porque la responsabilidad del líder es cuidar su vida, es en su relación con Dios, es pulir su conducta día con día, ¿no? Ese es el trabajo de un líder, ser alguien digno de ser imitado. Pero el trabajo de la gente de la iglesia es imitar esa fe. ¿Ok? Esa es la invitación para ustedes. La primera cosa entonces que deben hacer la congregación en su relación con sus líderes, ¿cuál es? Considera cuál haya sido el resultado de su conducta en tu vida e imita su fe. ¿Ok? Eso ya les corresponde. Segunda cosa, la segunda acción que la iglesia debe realizar para con sus pastores está en el versículo 17. ¿Y qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedecer. Obedecer. ¿Qué significa? En términos así prácticos, coloquiales, una definición sencilla, ¿qué es obedecer? Hacer lo que se te pide, eso es obedecer. Haz lo que se te indica. Si te indica algo, hazlo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la palabra o han venido a nosotros con consejos o a cualquier líder con algún consejo y terminamos viendo que no hicieron nada de lo que les dijimos? Y eso nos hace estar muy felices a los pastores, a los líderes. Nos hace estar contentísimos de que no nos hagan caso. ¿Qué es obedecer? Hacer lo que se te indica. Y luego vean lo que dice, y sujetaos a ellos. ¿Qué significa sujetarse? ¿Qué? Estar bajo autoridad, pero ¿qué significa que ustedes estén sujetos? Estar sujeto, ¿qué significa? Muy apegado a lo que dice. Tiene que ver con someterse voluntariamente, ¿no? Cuando ustedes escuchan la palabra someter, luego, ¿qué piensan? ¿A dónde se va su mente? Esclavitud, por ejemplo. ¿Saben a dónde me voy yo cuando escucho la palabra someter? A un policía que está sometiendo a un bandido, ¿no? Pues sí, lo está. Cuando dice aquí ya lo sometí, pareja, ya lo sometí, ¿no? Sometimos al bandido. ¿Qué haces? Haces fuerza. Vienes y lo tiras al piso y le haces manita de puerco y le pones a las esposas. Estás ejerciendo fuerza para someter a esa persona. Bueno, si esa palabra estuviera en voz media, o sea, la acción la aplico a mí mismo, eso es sujetarse, es someterme. Esa fuerza que yo emplearía para sujetar a otro, la empleo en mí, para sujetarme a mí mismo, sujetar mi voluntad.
Eso es sujetarse. ¿Y a quién debemos de sujetarnos, dice aquí? A nuestros pastores. Dicen, ay, ¿qué pasó? Si ni que fuera Dios. Bueno, tienen razón. Tienen razón. La autoridad del pastor o del líder llega hasta donde la palabra lo permite. En el momento que el pastor o el líder se sale de la palabra de Dios, pierde toda autoridad. Pero mientras estemos sometidos a la palabra, nosotros, y enseñando la palabra, tenemos la autoridad delegada de Dios. Aguas. Es la autoridad delegada por parte de Dios. Por eso dice que nos sujetemos a ellos. Ahora, ¿por qué eso de sujetarnos? ¿Por qué debemos sujetarnos? Bueno, es que es una cuestión de conveniencia. De hecho, esta palabra está en dativo, que es un caso griego que determina relación, interrelación. ¿Por qué te vas a sujetar? Porque sabes que la persona va a realizar algo por ti. Es un caso de interés en el griego. O sea, es por cuestión de interés personal. Fíjense lo que dice la Biblia. Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por qué te sujetas y obedeces a tus pastores y a tus líderes? Porque ellos velan por tu alma. Ahora, si tienes un pastor que no vela por tu alma, bueno, tendrías razón, ¿verdad? Pero los pastores están puestos por Dios, ¿para qué? Y esta es una cosa que debemos tener bien claras todos los líderes. Nuestra responsabilidad es velar por las almas de las personas. ¿Y qué significa velar? Significa hacer, ¿cómo se dice? Poner un puesto de vigilancia, ¿no?, sobre la persona. Eso significa velar. Poner un puesto de vigilancia sobre la persona. ¿Vigilar qué? Que esté creciendo en los 5 propósitos. Nosotros, por eso dice la palabra que los líderes, nuestro trabajo, nuestra tarea es ser episcopos, o sea, obispos. Y la palabra obispo, episcopo griega, significa ser uno que supervisa. Es lo que está diciendo aquí, velar, tener un puesto de vigilancia, supervisar que las personas que están a nuestro cuidado estén creciendo en los propósitos divinos. Que nosotros hemos resumido en 5, para que nos quede claro. Los propósitos de Dios son 5. Primero, el primero, que no puede estar en desorden, ¿no? El primero es que sea salvo, que la persona sea salva. Segundo, que crezca en su comunión con Dios, a través de la oración, la lectura bíblica y la asistencia a las reuniones. Tercero, que llegue a ser un buen miembro de la iglesia, porque ahí es donde se va a formar en los caminos de Dios, para después crecer en carácter, madurez, y después servir al Señor con un ministerio, fijo, con un ministerio constante, que encuentre su ministerio delante de Dios. Nosotros somos llamados a supervisar el crecimiento de las personas, de las almas, en los propósitos de Dios. Y debemos de hacerlo con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque vean lo que sigue diciendo. Porque nosotros velamos por las almas como quienes han de dar cuenta. Yo voy a dar cuenta delante de Dios por la supervisión que hice de ustedes. Y cada líder de grupo familiar o discipulador o maestro de escuela dominical va a dar cuentas de las personas que tuvo a su cargo, el tiempo que las tuvo a su cargo. Esto es algo que pesa sobre el líder. Por eso no todos quieren ser líderes, ¿verdad? Porque todos podrían o deberían ser evangelistas, discipuladores. Pero es un peso, sí, porque delante de Dios vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía dentro de la iglesia, ¿no? De las personas, de las almas preciosas que Dios puso a nuestro cuidado. Si la iglesia sabe esto, sabe que el líder, aunque sea imperfecto, porque no hay líder perfecto, que su pastor, aunque sea imperfecto, porque no hay pastor perfecto, pero está comprometido con Dios en velar su alma porque va a dar cuentas. Si la iglesia lo sabe, ¿qué va a hacer entonces? Lo que sigue diciendo, para que lo hagan con alegría. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se van a sujetar? Con alegría, ¿sí? Y no quejándose.
¿Cuántos se quejan de sus líderes? Aquí, casi no. Sí, en todos lados. A los líderes a veces nos sentimos en las nubes a veces, porque vamos caminando o en la bici y de repente las orejas nos comienzan a aletear y comenzamos a volar. Sabemos que la gente habla del líder, por supuesto, porque el que preside siempre está expuesto a que se hable de él. Pero el problema no es para nosotros. Si usted habla mal de mí, a mí no me afecta en nada. Jamás me ha afectado que hablen mal de mí, no ha afectado mi ministerio, no afecta mi trabajo hacia ustedes. Los que son afectados son ustedes. Si ustedes hablan mal de su líder, si menosprecian al líder, ¿qué dice aquí? Porque esto no os es provechoso. Al estar hablando mal del líder, ustedes lo menosprecian y no reciben el beneficio de parte de Dios del trabajo espiritual de ese líder sobre la vida de ustedes. Aquí está el principio de autoridad, ¿no? ¿Qué nos dice el principio de autoridad? Que Dios delegó su autoridad sobre ciertas personas para beneficiar a otros. Y el principio de autoridad se aplica en todos lados, ¿no? Por ejemplo, los padres tienen autoridad para educar a los hijos. Esa autoridad les viene de Dios. Dios les dio esa autoridad para que ellos eduquen a sus hijos en los caminos de Dios. ¿Y los hijos qué deben hacer? El padre debe de educarlos en la amonestación del Señor y no como dice ahí, no hacerlos enojar, no provocarlos a ira, sino criarlos. Esa es la parte de los padres. Y la de los hijos, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Y ahí está la relación, la sujeción mutua. Pero en este principio de autoridad, ¿no? Dios estableció a las autoridades y delegó su autoridad en ellos para que ellos traigan bendición en la familia, en el trabajo, en el gobierno, en la iglesia. Nosotros no tenemos autoridad por nosotros mismos, no. Es una autoridad delegada en la medida en la que nosotros estemos velando por sus almas con temor reverente delante de Él, porque vamos a dar cuentas. En esa misma medida, ustedes se sujetan con toda confianza, porque si lo hacen quejándose, para ustedes no va a ser provechoso. No van a recibir ningún provecho. Van a estar menospreciando a su líder y eso va a hacer que no lo tomen en cuenta, que no lo escuchen, que no lo obedezcan y va a ser para detrimento de su propia fe, de ustedes. Además, si uno quiere ser una buena autoridad para otros, o sea, un buen líder para otros, primero tuvo que haber sido un buen seguidor. Y yo en ese sentido tengo mi conciencia limpia, porque a mi pastor, que fue Ismael Figueroa, yo siempre lo honré, siempre lo obedecí, ciegamente. Y entonces, ahora yo puedo dirigir con conciencia limpia. Ahora, si ustedes algún día quieren servir al Señor y ejercer autoridad, primero tienen que someterse a la autoridad. Así es. Bueno, no hay pastor perfecto, pero si has logrado ver la autenticidad de su llamado, confías en su supervisión sobre tu vida, entonces sujétate voluntariamente a su gobierno. Como dijimos, esta palabra griega que se traduce como pastor se refiere a uno que gobierna. Fíjense, así dice la palabra griega, uno que gobierna. Y sí, en cierta medida ejercemos gobierno dentro de la iglesia para edificación. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Claros hasta aquí? Nos falta una tercera. La tercera acción que la iglesia debe realizar para con sus pastores es saludarlos. Versículo 24. Saludad, y fíjense lo que dice, a todos vuestros pastores. Sí, porque vuelvo a repetir, se refiere aquí tanto al pastor principal como a todos los líderes de la iglesia. Y en la iglesia tenemos varios líderes. Por eso aquí dice, saluda a todos, no nomás a los que te caen bien, a todos tus pastores. Ok. Sin embargo, cuando yo estaba estudiando esto dije, ¿entonces ya nomás es eso? O sea, nada más saluda ya. ¿Eso significa? No, pues me metí a estudiar esa palabra griega, por supuesto. Para empezar, esto es una instrucción del escritor de Hebreos fuera de lo común, ¿no?
porque casi siempre o normalmente, yo no veo ninguna otra instrucción de este tipo. Normalmente Pablo o Pedro o Juan, los escritores de las cartas, dice, salúdense unos a otros, salúdense ustedes, con ósculo santo y todo el asunto. Este es el único pasaje en donde se dice, saluden a sus pastores. El único versículo que lo menciona. Es algo muy raro, fuera de lo común, lamentablemente, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque normalmente los pastores no hablamos por nosotros mismos. Y eso es algo que hay que quitarnos. Yo por eso estoy hablando de este tema, por supuesto, porque es algo que hay que predicar. Y hay pastores que dicen, no, es que cuando hablar de esto no está bien porque yo estoy involucrado. No, es que tienes que predicar todo el consejo de Dios. ¿Cómo no lo vas a predicar? Sí, hay que predicarlo, enseñarlo. Tal vez esa sea la razón por la que, no se menciona esto más que en Hebreos, ¿no? Saluden a todos sus pastores. Bueno, sin embargo, decíamos la palabra saludar. Viene de una palabra griega, la palabra spao. Spao, fíjense que significa apartar, separar, sacar. Esa es la raíz de la palabra spao, apartar, separar. Pero la palabra que está aquí, saludad, es la palabra aspao, que por estar precedida de la A significa no apartar, no separar, no sacar, sino abrazar, acercar. Eso es lo que significa esta palabra, acercar, abrazar. Está en imperativo esta acción. Saluda, es una orden, es un imperativo. Y esta misma palabra que está aquí se usa en Hebreos 11. Vean, Hebreos 11, 13 al 16. Para que veamos su uso común, ¿cuál es? Hebreos 11, 13 al 16 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Fíjense, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Aquí es donde se utiliza esa palabra, saludándolo, saludar. La palabra aspao, saludándolo, o sea, abrazándolo. Dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos abrazaban esta idea, por eso soportaron las pruebas. En este capítulo de la fe, está hablando de estos hombres de fe que soportaron pruebas tremendas. ¿Por qué pudieron soportar estas pruebas tan tremendas? Porque habían abrazado la esperanza eterna. Y esa esperanza eterna de los cielos los ayudó a enfrentar cualquier problema, ¿no? Cualquier problema que pudiera haber. Eso significa saludar. Es abrazar al grado de aceptar algo, de acercarlo, en este caso para tener fe en ello. Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar esta palabra? Esta palabra que dice aquí, saludad, se refiere, como decíamos, a abrazar. ¿Y cuál es el significado? Demostrar estima y aprecio, proteger, cuidar. Eso es lo que implica esta palabra, ¿no? Saludar, que es sencillo, pero esa palabra implica que vas a demostrar estima, aprecio, a proteger y a cuidar. A mí me da mucha tristeza saber cuando estamos en juntas de pastores en Fresnillo, en Zacatecas, cuando he ido a otros lugares, aquí mismo en Calera, de saber de congregaciones que no cuidan a su pastor, que no lo protegen, que no ven por él. Eso me da tristeza y coraje. No está bien. Pero tal vez a veces los pastores tenemos la culpa por no enseñar acerca de esto, no enseñar el aprecio que la iglesia debería tener por sus líderes. No se enseña el aprecio. Y entonces la gente piensa que como es pastor, que viva por fe.
Así es que pues le damos cuartucho y eso es vivir de fe, que sobreviva. Qué tristeza me da eso, ¿no? Que se piense eso en la iglesia. Pero eso sucede, por eso esta instrucción de este apóstol a la iglesia. Aprecia a tus pastores, cuídalos, protégelos. En el Antiguo Testamento se veía a veces la falta de cuidado y protección que la gente le tenía, por ejemplo, a los levitas, a los sacerdotes. Hubieron épocas en las que ciertos reyes no apoyaban el cuidado del templo y la gente comenzaba a adorar a otros ídolos, a otros dioses y dejaba de asistir al templo. ¿Y qué sucede? Dejaban de traer sus ofrendas, sus diezmos, y el templo, ¿qué sucedía? Se cerraba. Y los levitas y sacerdotes se iban a trabajar a los campos, a buscar trabajo en las otras tribus con sus hermanos, a que les dieran chamba en otra cosa. Cuando entraba un rey bueno, ¿no? Vemos el caso de Ezequías, de Josías, que entraban a reinar y el templo estaba cerrado. ¿Qué hacían? Abrir las puertas del templo, contratar albañiles, carpinteros que volvieran a dejar el templo en buenas condiciones y convocaban a todos los levitas y sacerdotes a que regresaran al templo. Y esos buenos reyes, una cosa que hacían era cuidar, proteger a los levitas. Animaban al pueblo a que trajeran sus diezmos y sus ofrendas para el sostén de los levitas. El cuidado, el honor, dice 1 Timoteo 5, versículos 17 y 18, que las personas, que los pastores o líderes que se dedican a enseñar y a predicar, sean tenidos de doble honor, por doble honor, con doble estima. Mayormente decíamos los que se dedican a predicar y enseñar, porque ¿cómo se cuida la fe de otros? A través de la enseñanza y la predicación. Dice, sean tenidos en doble estima. Y dice el versículo 18, porque la Escritura dice, digno es el obrero de su salario. ¿Qué relación tan íntima existe entre el aprecio y el sostén? Si tú dices, yo aprecio a mi pastor o a mi líder y no lo sostienes, no digas mentiras, no lo aprecias. Si en su cumpleaños lo felicitas y le dices, te amamos, pastor. Sí, pero no demuestras tu aprecio real. Aquí está bien claro en Timoteo, y perdonen que se los diga, pero el aprecio se demuestra ¿cómo? Protegiendo, cuidando al siervo. Ahora, cuando el siervo lo amerita, ¿no? Cuando vive de ello. Porque aquí estamos hablando de todo tipo de líderes, los que trabajan en la obra del Señor de tiempo completo o los que no. Los que no trabajan de tiempo completo, ¿cómo se demuestra el aprecio? Orando, viendo cómo está también, si tiene alguna necesidad o emocional, porque los líderes también tenemos necesidades emocionales, ¿no? Situaciones problemáticas en la vida. Gracias a Dios que tenemos siempre el apoyo de otros pastores o de nuestras familias, pero aquí está invitando a la iglesia a que la iglesia también cuide, aprecie a sus pastores. ¿Cómo se demuestra el aprecio? Cuidando, abrazando, protegiendo a tus líderes. ¿Ok? Esa es la instrucción, la triple instrucción que nos da el escritor de Hebreos. Estamos dentro de la iglesia en una relación muy especial, pensada y diseñada por Dios. La relación entre los líderes, ¿verdad? Los que presiden, los que gobiernan, los que enseñan y los que reciben. Ahora Dios quiere, por supuesto, que todos en algún momento estemos creciendo en la fe de tal manera que los que antes recibíamos, ahora nos convirtamos en gente que da. Ojalá que pronto todos ustedes sean líderes de otros, que todos ustedes estén evangelizando y discipulando a otros, siendo líderes de esos otros, y ustedes puedan recibir el aprecio, ¿verdad? de estas personas a las que ustedes les estén hablando el evangelio. Porque esa es la voluntad de Dios, que todos en algún momento dejemos de ser niños y seamos ahora padres espirituales, ¿no? Pero siempre va a haber esa relación en la iglesia de los que están presidiendo y de los que
reciben. Y dentro de esta relación de iglesia debe existir ese cuidado espiritual, esa ministración de parte de los líderes para la gente, completando lo que hace falta y corrigiendo lo que esté mal. Y cuando los líderes se comprometen en eso, en dirigir, en gobernar, entonces la iglesia de Cristo hace su parte. Los que reciben, como dice el apóstol Pablo, es gran cosa que si damos lo espiritual, recibamos lo material, o sea, el aprecio. Es una cuestión de relación. Si entiendes las cosas así, tal como son, entonces harás tu papel con gusto, con gozo. ¿Cuál es tu papel? Número 1, acordarte de los que te hablaron la palabra. Considerar, ¿qué dijimos? Su conducta e imitar su fe. Considera su conducta, su obediencia, su amor, su servicio, su sacrificio, su trabajo desinteresado, su dedicación, su devoción, su compromiso, su pureza, su familia. Considera su conducta e imita su fe de todos tus líderes que tengas cerca. ¿Okay? Esas personas valiosas que Dios ha permitido que estén alrededor de ti. Número 2, los obedecerás y te sujetarás a ellos. Te sujetarás a su gobierno en obediencia, de buena gana, porque sabes que ellos están vigilando tu alma y darán cuentas a Dios de esa supervisión. Si sabes que tus líderes tienen ese compromiso, entonces ¿tú qué vas a hacer? Te sujetas voluntariamente, porque sabes que si estás, ¿qué dice ahí? Renegando, no te será de provecho. Sujétate de buena gana. Tus líderes velan por tu alma delante de Dios. Hazles caso. Y número 3, los abrazarás en sus necesidades, orando por ellos, participando económicamente para su sustento si es el caso, mostrando en todo momento buena estima por ellos, por el trabajo que hacen para tu servicio. Aprecia eso. Es lo que nos enseña ahora el escritor de Hebreos. ¿Ok?